Miren, el hacer una tesis requiere, ya no importa el grado, no importa el grado de tesis, si es de pregrado, de maestría o de doctorado, si es de licenciatura o de doctorado, de maestría, tiene 4 elementos fundamentales. Siempre los divido yo así porque es más orientador, ¿no? La primera parte se puede dividir en 2, que es el marco teórico conceptual. La segunda parte generalmente, no importa la carrera, es un marco histórico contextual. La tercera parte, no necesariamente el tercer capítulo, pero la tercera parte es un marco metodológico. Y la cuarta parte, generalmente, es un marco de conclusiones, ya no es más, pero se le puede llamar conclusiones o propuestas. Normalmente una tesis tiene estos 4 elementos: marco teórico conceptual, marco histórico contextual, marco metodológico, conclusiones y propuestas. Esas 4 partes pueden ser 2 capítulos aquí, 2 capítulos acá, 2 acá y 2 acá. Normalmente se pueden utilizar también igual que capítulos. Estos son los elementos mínimos suficientes para hacer un trabajo de tesis. Incluso para un paper o para una publicación se utiliza esta misma lógica. Esa misma lógica. Normalmente el marco teórico conceptual, lo teórico conceptual, está compuesto por 2 elementos, muy importantes. Una parte vienen los teóricos, las personas, ¿no?, que escriben, y lo que escriben los teóricos. Esta parte, todo este apartado, lo llamamos como un primer momento ideal, el top del conocimiento. Este es un primer momento de la tesis o del trabajo recepcional ideal. Es lo perfecto, lo mejor hecho, lo que está perfectamente diseñado. Es el top 10 del conocimiento en mi materia. Si soy psicólogo, si soy de relaciones internacionales, si soy economista, si soy antropólogo, si soy lo que tenga, la profesión que tenga, es el top 10 del conocimiento. Ese top 10 del conocimiento tiene algunas ideas, ¿no? Bueno, en torno a lo que yo quiero trabajar, en torno a mi tema. Mi tema puede ser X, y ese X a nivel internacional hay autores y hay teorías y hay conceptos que son lo más desarrollado. El chiste es encontrarlas sobre mi tema, sobre el tema que yo manejo. Hay un segundo momento que es lo real, pero también es la primera cuestión real, lo que hay, lo que existe. Esto se refiere a lo que yo tengo, lo que estoy estudiando. Por ejemplo, si soy de Naulinco, si soy de San Miguel Aguasuelos, si estoy estudiando Huatipila, si estoy estudiando Naulinco, este momento real es las características del lugar, la historia y el contexto de lo que estoy estudiando, ¿no? A mí me interesaba que Lucerito y Pepe se conocieran porque trabajan en Naulinco los dos. ¿Me explico? Es muy importante. Entonces, hay algo muy importante en esta parte. Hay 8 preguntas fundamentales que van a estar en todo el trabajo. 8 o 9 preguntas fundamentales. Y esas preguntas se repiten. Las vamos a conocer como la 1.1, la 1.2, la 1.3, sucesivamente hasta la 9. Y esas son qué, cómo, cuándo, dónde, con quién
¿Para quién? ¿Quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y con quiénes? Esta lógica de pensamiento me permite sistematizar y ordenar de cierta manera fácil el pensamiento. Los temas de mi desarrollo de tesis va a ser en ese sentido, puedo abarcarlo todo. En el marco teórico, ¿qué teorías y qué conceptos son? En el caso de Lucerito, por ejemplo, que su tema es de desarrollo local, ella tiene que definir qué se entiende por desarrollo local, qué se entiende por artesanía, qué se entiende por producción agropecuaria, qué se entiende por etcétera. Cada uno de los temas, el tema central de tu trabajo es el qué. ¿Qué es desarrollo local? ¿Cómo es el desarrollo local? Y utilizo teorías y teóricos. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo se ha realizado? ¿Dónde se ha realizado? ¿Qué ha logrado? ¿Con quiénes se ha trabajado? Caracterización. ¿Para qué? ¿Qué objetivos perseguía? ¿Quiénes lo han hecho? Y estas preguntas, que es del marco de lo ideal, del top 10 del conocimiento a nivel mundial en mi tema, del zapato, del desarrollo local, de la artesanía, eso se tiene que caracterizar y decir es lo mejor, es lo ideal en el mundo, es el top 10 del conocimiento. Pero acá también van a volver a aparecer. En el marco histórico conceptual se repite esas mismas preguntas, al menos esas mismas preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en nuestro lugar de estudio cómo se realizaron estos conocimientos. Aquí se vuelve a poner la pregunta ¿qué? ¿Qué es desarrollo local? Por ejemplo, el caso de Lucerito. ¿Qué es en el caso de Yaraí, qué es una metodología o manual para organización de eventos? Aquí sería su lugar de estudio sería, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, y su ideal es a nivel mundial, una organización que se dedica a organizar precisamente eventos. Ella, su tesis es sobre el tema de organización de eventos internacionales, diplomáticos, para el fomento a las artesanías desde la universidad. Puede hacerlo muy específico, pero es la misma pregunta, solo que aquí es en el mundo. Mi contexto es el mundo, lo mejor de lo mejor, y aquí es el lugar que me interesa. O sea, yo psicólogo, tengo que hablar, bueno, ¿qué se entiende? El caso de Giovanna, por ejemplo. Giovanna está trabajando psicología social. ¿Qué es la psicología social en el mundo? ¿Dónde se ha trabajado? ¿Cómo se ha trabajado? Responde todas estas preguntas, teórica y conceptualmente. Incluso puede usar ejemplos, pero teórico-conceptuales. Y luego lo dice en el lugar de estudio, que en su caso va a ser Patitila. En su caso va a ir desarrollando esas teorías y esos conceptos en el mundo. El caso de Pepe, ¿cómo a él le interesa el zapato deportivo y que se pueda desarrollar en la Olimpo? Entonces, ¿qué es el zapato deportivo? ¿Cómo se trabaja? ¿Quiénes lo hacen? Tendrá que mencionar a Adidas, a Nike, a los grandes ejemplos, los grandes teóricos, conceptualizadores de lo que es el calzado deportivo, cómo se ha desarrollado, cómo lo han hecho, cuándo lo hicieron, dónde lo hacen hoy día, que van a aparecer China, Taiwán y los países asiáticos y la India produciendo este zapato, y cómo lo hacen en Naurinco, cómo es allá, cómo es acá, cómo es allá, cómo es acá. ¿Por qué? Porque eso nos permite diseñar, idear y encontrar la forma correcta metodológica a seguir. El 3.1 también es qué. También es qué. Pero aquí es un qué muy especial, porque te pregunta qué hacer para pasar de la situación local, de la 2.1, a la 1.1, la ideal de la real
¿Cómo paso de lo real a lo ideal? No sé si me explico. ¿Cómo paso de este 2.1 a este 1.1 que es el mundial? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué metodología tengo que hacer? ¿Tengo que meter teoría organizacional? ¿Tengo que meter un modelo económico? ¿Tengo que meter un modelo psicológico de análisis, de movilidad, de transposición, de conocimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ese es el conocimiento que estamos tratando de dilucidar. La metodología puede existir ya, la puedo adaptar. Por ejemplo, en el caso de Lucerito parece que es el modelo endógeno, el de Antonio Vázquez Barquero. Esa es la forma en la que una realidad local puede pasar al modelo, por ejemplo, de Michael Porter de desarrollo competitivo, ¿no? Puede ser, en el caso, por ejemplo, de Yaraí, no existe un modelo ya preestablecido, entonces tendrá que ella junto con Polisa, tendrán que ir desarrollando esta metodología de lo que hay en la UB con respecto a cómo se organizan eventos de este tipo en otro lado. En el caso de Pepe, por ejemplo, cómo se hace el zapato endógeno, cómo podría pasar a hacerlo, o si es lo que quiere. Porque en el caso de Pepe puede decir, no, mejor los mantenemos con zapato artesanal hecho a la medida, aunque sea deportivo, pero mejor vende un par de zapatos que vale 5,000 pesos y no 10 pares que valgan 500. Él decidirá el método que ocupa. En el caso por ejemplo, de Mara, que está reconceptualizando su tesis, actualizándola para su paper, que es más breve que lo que ustedes van a trabajar, ella retomaría algunos elementos, lo vamos a hacer juntos, entonces, pero sería la misma lógica. Incluso para el caso de Anel, que se fue, quién sabe con quién, a trabajar cuestiones agropecuarias, siendo de relaciones internacionales, pues bueno, en el caso de Anel tendría que ser también esto, cómo se hace una producción agropecuaria del tipo que ella quiere en el mundo, cómo lo está haciendo ella y qué hace para pasar a esos, si es lo que realmente quiere, o qué mantiene, va a ir explicando en cada uno de estos puntos hasta el 9, hasta acá, hasta el 9, va a ir platicando qué va a cambiar y qué no va a cambiar y por qué lo cambia y por qué no lo cambia, qué método, aquí va diseñando su metodología. En el caso por ejemplo, de Giovanna, ella tal vez ocupa un modelo de transformación social o de participación rural, no, de rural participativo para transformar a la localidad y pasar de las problemáticas que tenemos en Cuatitila, pasar a una situación mejor. Lo plantea, no necesariamente lo va a hacer, pero plantea cómo superar en Cuatitila. Hace rato hablamos en la clase de agronomía, pero hablábamos que la granja de truchas tiene invertido ahí unos 3 millones de pesos en infraestructura. Era buen negocio, era muy rentable la producción de trucha, pero se les cayó el negocio no por una cuestión económica, sino por el trago. Literalmente, Giovanna, anteayer escuchaba de los propios empresarios agropecuarios que la granja de truchas quebró básicamente porque le entraron mucho al trago y se dividieron y la organización se rompió. Pero ahí está la infraestructura, muerta, inerte. Está el dinero invertido, era rentable, pero la sociedad, las condiciones socioculturales o psicológicas locales impidieron o propiciaron una ruptura que vino en detrimento de la salud, de la concordia y del negocio de la localidad. Entonces ella lo abordará metodológicamente, tal vez usando un modelo ya preestablecido, como también para Lucerito, pero algunos no tendrán esos modelos, entonces tendrán que promover una forma nueva de hacer las cosas. Pero además, una vez, este es un nuevo ideal, porque aquí es donde sale el profesionista. Cada uno de ustedes, como profesionista, se va a encontrar entre el trabajo que estén haciendo. Les van a decir, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos. ¿Cómo pasamos de lo que tenemos a lo que queremos? Sea lo que sea el trabajo que les pidan, eso es básicamente. Entonces, donde se lucen como profesionistas no es en saber dónde está la información, que es muy importante, ni en identificar o diagnosticar, esto es un diagnóstico, sino en cómo transforman. Aquí es donde ustedes muestran la parte profesional
profesional de su trabajo, la parte más profesional de su trabajo. Pero además van a decir, esto es un ideal nuevo, es un ideal 2. Un nuevo ideal. Pero este ideal tiene algunos problemas. A lo mejor la gente, yo sé lo que hay que hacer para organizar un gran congreso en la universidad, pero la gente no lo quiere hacer. O yo sé cómo transformar Naulinco en un gran productor, pero la gente no lo quiere hacer. Pero eso lo voy a notar al hablar con la gente. Y hay un nuevo real, ¿no? Y se vuelve a buscar la pregunta que en la 4.1 me toco otra vez con el qué hasta la última, hasta con quiénes. En la 4.9 me vuelvo a tomar con tomar. Lo que hay que hacer metodológicamente es esto. Dejar de tomar podría ser en el caso de Cuautitlán. Es un elemento, pero la gente no lo va a hacer. O no lo va a hacer en un año, en 2, tal vez tardan una generación. Ahorita hablamos con los hijos de los originales productores de trucha y en Cuautitlán. A lo mejor tarda una generación, no se puede hacer inmediatamente. Tal vez tardan 20 años, 10 años. Y eso lo vamos a ir escribiendo. El modelo me diría que es posible en 2, 3 años, pero la realidad me dice que va a ser posible hasta dentro de 20 años. O hasta que cambie la legislación universitaria. O hasta que cambie la cultura universitaria. Los congresos ya no sean solamente pensados para académicos o a nivel nacional. Eso era lo que les quería platicar a ustedes. Normalmente, una buena tesis tiene estas preguntas y estos 4 elementos. Uno busca, las ordenan de manera diferente, las presentan de manera diferente, más capítulos, menos capítulos, pero una tesis sin estos elementos está incompleta, sea de licenciatura, de maestría o de doctorado. Normalmente debe de tener estos elementos y es lo que la compone y la constituye como un buen trabajo recepcional.